La única verdad es la realidad, decía el general Perón, y la realidad indica que se está consolidando el proyecto de poder de Cambiemos, así que bien vale profundizar y entenderlo. Y nos vamos a ayudar hoy con nuestro columnista estrella, José Natanson. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, daría la impresión, esperemos los resultados, pero daría la impresión que vamos hacia una consolidación del proyecto del gobierno. Ya armaste gran lío cuando dijiste poder hegemónico. Poder hegemónico. Vamos a tratar de definir, empecemos por definir qué es hegemonía. Concepto clásico de las ciencias sociales, simplificándolo apenas, uno podría decir que hegemonía significa cuando un grupo o un sector de la sociedad es capaz de persuadir, de convencer, no de imponer por la fuerza, sino de persuadir, de que sus intereses y sus valores son los valores de una mayoría de la sociedad. Cuando un sector, quizás minoritario de la sociedad, convence a los demás, o a muchos otros, de que sus valores y sus intereses son mayoritarios. Yo creo que eso es lo que está empezando a pasar en la Argentina. Para lograr esto, el macrismo trabaja sobre varias ideas, de las cuales vamos a destacar tres que me parece que ayudan a entender de qué hablamos cuando hablamos de hegemonía macrista. La primera la podemos sintetizar en una foto, que es la idea de que el macrismo está integrado por hombres y mujeres comunes. Trabajan mucho la idea de proximidad. Estamos viendo una foto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en sandalias, comprando en un conocido supermercado del Gran Buenos Aires, en la góndola de las frutas y las carnes, en este caso. Bueno, esta idea, que uno puede decir es un bastardeo, digamos, o es una puesta en escena, es efectivamente una puesta en escena, pero transmite una idea, que es la idea de que la gente que integra el PRO es gente que tiene los valores y los intereses de la gente común, aun cuando muchos de ellos sean herederos. Herederos, lo cual los aleja del hombre común. En general la gente hereda, millonarios, ejecutivos con mucho dinero. Segunda idea fuerte, valores postmateriales. ¿Qué quieren decir valores postmateriales? La gente que tiene resuelta sus problemas básicos de sobrevivencia, trabajo, casa, comida, etcétera, que en Argentina hay una parte importante de la gente, de la sociedad que tiene esto resuelto, que tiene estos valores resueltos, empieza a pensar en otras cosas. Empieza a pensar en tener una mejor vida, en hacer running, en tener una vida sana, en autoexpresarse, en hacer algo artístico, en comer mejor, y por eso pusimos esta foto que estamos viendo acá, que es la presentación armada por el gobierno del menú vegano en la Casa Rosada. Se anunció, después se fue para atrás, la idea de que todos los lunes en la Casa Rosada iba a haber un menú vegano, porque esto mejora tu salud, te desafía a hacer algo nuevo, es bueno para el planeta, y comes. Vos decís que la moda vegana es macrista. Yo digo que el macrismo conecta con algunas tendencias de la sociedad, por ejemplo, gente que como tiene, claro, si vos no tenés que comer no podés ser vegano, tenés que tener resueltos estos problemas. Como tiene resueltos estos problemas, se puede empezar a dedicar a estas cosas, por ejemplo, a ser vegano, que es respetar los derechos humanos de los animales para que no los coman. Digamos. Tercera idea fuerza sobre la cual trabaja el macrismo es esto, igualdad de oportunidades. Vamos a escuchar un pedacito del discurso de Macri. En el día de Internet, como decía también el presidente Arsat, esto es una herramienta fundamental. Ya no existe igualdad de oportunidades, sino todos pueden acceder a Internet y hay 1 de cada 3 argentinos. Un gran verso, ¿no? Lo de igualdad de oportunidades. Efectivamente, un gran verso. Digo, un gran verso porque la desigualdad comienza desde la cuna. Y siempre se va manifestando. Podés tener, ¿cuál es la idea de igualdad de oportunidades? Construís una línea de largada y la gente compite. Los individuos, a lo sumo las familias, considerados individualmente, no como sindicatos, no como clases sociales, no como identidades políticas, compiten. Y el que llega más, ¿por qué? Es porque se esfuerza más. Digamos, esta es la idea de igualdad de oportunidades. Lo cual es falso, porque sabemos que la realidad es un plano inclinado en el cual el que nace de una determinada manera va a tener que estar todo el tiempo luchando, y lo que yo por lo menos creo que tiene que buscar el Estado no es la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados, de posiciones, tratar de que la gente sea lo más igual posible todo el tiempo. Pero en todo caso es una concepción liberal que forma parte, y es quizás la única idea abstracta que Macri acepta introducir en sus discursos. No hay otra idea abstracta que Macri introduzca en sus discursos como la igualdad de oportunidades. Y tiene manifestaciones muy claras. Una es esta, que vamos a ver ahora. Argentina Emprende es esto, Marcelo, es la presentación del plan de emprendedores del gobierno argentino, ahí lo ves a Macri, con un grupo de emprendedores. ¿Qué es el emprendedor? Es alguien que con su esfuerzo, con su creatividad, con su capacidad de innovación, etcétera, llegó más lejos que otras personas que se esforzaron menos, digamos. Ahí lo estamos viendo. Presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Bueno, la cuestión, la figura del emprendedor es uno de los arquetipos del macrismo, le permite
devolverle legitimidad al capitalismo en un momento en el que los empresarios, la figura del empresario quizás está en crisis. El emprendedor tiene buena prensa, el empresario no, por diferentes motivos, aun cuando al final sean básicamente lo mismo, digamos, ¿no? Y se manifiesta, es una manifestación en todo caso de esta idea de igualdad de oportunidades. Decíamos, el macrismo concibe a la sociedad como una serie de individuos, como un conjunto de individuos sueltos que se esfuerzan, que compiten, y no le da lugar a las identidades sociales. Fíjate, todo lo que sea sindicatos, la idea populista de sindicatos. Corporaciones. Corporaciones, clases sociales, son cosas que no tienen lugar dentro de la ideología macrista. Y esto se ve, y con la idea final de esta columna, esto se refleja en la operación simbólica más importante del macrismo, que de algún modo sintetiza esto, que la vamos a resumir también en un video que podemos ver ahora. No te tocamos el timbre, pero te agarramos barriendo. Sí, porque ya estos días no se podía, el tiempo no te da, ¿viste? Hace 7 años convivimos, hace 5 que queríamos sacar un crédito, nunca pudimos, me felices. Bueno, lo bueno, ¿sabes qué? Es que le está pasando, obvio, es que le está pasando a mucha gente. Hola, te felicito. Te felicito. Gracias. Te felicito. Los vi yo hoy por Yo ahí. timbreo. El timbreo, ¿qué es el timbreo, Marcelo? Es un funcionario que en lugar de pedirle a las masas que vayan a un acto en una plaza o en algún lugar, se acerca a la casa de la gente, considerada individualmente, va y la vemos a María Eugenia Vidal o a los funcionarios del PRO con 1, 2, 3 personas, nunca con muchedumbres, nunca con masas, nunca con clases sociales, y que les habla de problemas concretos. Me parece que el timbreo es la operación simbólica perfecta del PRO porque sintetiza alguna de estas ideas que venimos describiendo. Te invito a sumarte a la mesa. Estamos con Gabriel Bomaro, presentamos al principio. Gabriel, gracias por venir. Por favor, un placer, muchas gracias. Hay que reconocerle que fue uno de los primeros en darse cuenta que esto venía para largo. Un proyecto de poder, publicó Mundo Pro, un libro antes del triunfo de Macri. Exacto. Y acabas de publicar, ahora ya solo, el otro fue en coautoría, La larga marcha de Cambiemos, la construcción silenciosa de un proyecto de poder. ¿Cuál es tu tesis? El libro puede ser leído de muchas formas diferentes, tiene como bastantes capas, la verdad. Uno puede decir, hay 2 capas más evidentes. La primera es que el gobierno de Cambiemos es el producto en parte de una larga marcha, de unos intentos que llevan por lo menos unos 12, 15 años de construir por fin una fuerza política pro mercado, por así decirlo, independiente de los 2 grandes partidos, o por lo menos no conducida por los 2 grandes partidos nacionales, populares de Argentina. Y por eso nace un poco de la lección que deja el menemismo por un lado y la alianza por el otro, de que esos partidos finalmente siempre tienen decisiones populistas, son fiscalmente irresponsables y nos llevan a el fracaso de los buenos programas que debemos implementar bien. En el medio hubo muchas tentativas, muchos intentos, de los cuales Compromiso para el Cambio fue una parte, PRO fue otra parte después, Recrear fue otra parte, y todo eso confluyó en Cambiemos entre 2014 y 2015 y fue parte del empuje de este nuevo gobierno. Lo interesante es que quien conoce tu trayectoria o ha leído lo que has escrito, vos no analizás a Cambiemos desde una simpatía, ¿no? No. ¿Crees que la oposición, vos que te has convertido en un especialista en este proceso, ¿crees que la oposición, cuando hablo de oposición, es el kirchnerismo, la izquierda, el masismo, entiende qué es lo que está pasando? Creo que a todos nos cuesta entender porque estamos frente a un cambio bastante notable en el solo sentido de que tenemos por primera vez una fuerza promercado de centro-derecha que no es ni peronista ni radical, con un núcleo, con un corazón que proviene del mundo de los negocios, con un núcleo que tiene ideas bastante pragmáticas, flexibles, que llega al poder mediante elecciones. Eso realmente que nos conmueve nuestros cimientos. Nadie pensaba que Cambiemos podía ganar. Yo me incluyo, la verdad. Digo, pensábamos que tenía chances, pero no pensábamos que iba a ser tan recto el camino, por así decirlo. Y menos ganar como ganó, con la provincia de Buenos Aires, con esas condiciones. Entonces digo, creo que tenemos que repensar las condiciones de producción de los proyectos políticos en Argentina, porque aparece este vector nuevo que es una fuerza, insisto, pro mercado, de centro-derecha, que gana elecciones y que es capaz, como decía José antes, de convencer a muchos sectores sociales que no forman parte de ese corazón, de ese núcleo duro, que es más
cercano, por así decirlo, naturalmente a la ideología promercado. Gabriel, vos que, además de, sos casi uno de los únicos que se dedicó a trabajar el tema Cambiemos en serio, en el sentido de entrevistar a las personas, hacer un trabajo etnográfico y demás. ¿Por qué la militancia, la gente y la dirigencia de Cambiemos se acerca a la política? ¿Qué es lo que hace que una persona como Macri, como María Eugenia Vidal, etcétera, decida dedicarse a la política? Bueno, ahí tenemos justamente recorridos bastante diferentes y tipos de actores bastante diferentes. Uno puede decir, nosotros cuando vimos, qué era PRO, de qué estaba hecho PRO, veíamos que había 5 grupos, básicamente, 2 de nuevos políticos y 3 de políticos de larga data. Los nuevos políticos entraban por la vía de las fundaciones, de las ONG por un lado, y por la vía del conocimiento interpersonal del mundo empresario por otro lado. Eso hasta 2007, digamos. Después, PRO primero y Cambiemos después, estableció, y eso cuento yo en ese libro, otros mecanismos mucho más masivos para que ingresaran empresarios y personas, sobre todo del mundo de los negocios, más que empresarios, managers, CEOs, a la actividad política. Y después tenés todos los políticos de más larga data, que también ahí tenés 2 grupos. Tenés los de centroderecha que dicen, por fin hay un proyecto serio nuestro. Está bien, es menos ideológico, es más gradualista, hace las cosas más lentamente, tipo no hace Pinedo, todo lo que nosotros queremos. Pinedo, por ejemplo, Pinedo, todos los que vienen de la UCD, Cabrera, Curuchet, en fin, hay un montón, de Estrada en su momento, que ya está. ¿Cuánto de ideológico y cuánto de pragmático considerás que tiene este gobierno, este proyecto político? Yo creo que hay ciertas áreas en las que el gobierno se ha mostrado por demás pragmático, sobre todo lo que tiene que ver con la vinculación con actores sociales realmente existentes, digamos, con los movimientos sociales, por ejemplo, territoriales, con los sindicatos. Ha tenido un real pragmatismo y una flexibilidad, por supuesto con tiras y aflojes, es una negociación sin duda, pero con una flexibilidad para entender hasta dónde podía llegar, marcado siempre, por supuesto, por la protesta, por la movilización o por las demandas o por las mesas tensas en las que se negocia esto. Es bastante flexible en ciertas cuestiones culturales, en las cuestiones de los valores postmateriales que decía José antes, toma elementos del progresismo, del liberalismo, del conservadurismo y los mezcla en un pastiche. O sea, es liberal en ese sentido. En ese sentido creo que tiene un ala liberal, no sé si todo, pero tiene un ala liberal que es la que controla buena parte del discurso político. No sé si todo el partido es liberal, si todo Cambiemos y si todo PRO es liberal, pero tiene una parte que sí. ¿Termina siendo herederos del radicalismo o, si se quiere de otra manera, va a terminar absorbiendo, subsumiendo al radicalismo? Es la gran pregunta, creo yo. Esa es la gran pregunta que yo no podría responder ahora. Te diría 2 coordenadas para pensar la cuestión. La primera es en qué medida el electorado radical va a terminar migrando o no al sello Cambiemos y en qué medida la marca Cambiemos, que hoy es muy estable y muy poderosa, se consolida como identidad política. Hoy es una marca, es menos que una identidad política. Es una marca política con una gran proyección nacional, con un gran peso del Estado detrás, con un aparato discursivo y propagandístico muy potente, pero no es una identidad política consolidada. Si lo va a hacer, no lo sabemos, y en qué medida el votante radical de Córdoba, de Santa Fe, va a saltar el cerco, digamos, electoral y va a construir una pertenencia, un sentido de pertenencia fuerte con esta nueva identidad. No sabemos. A lo largo de su historia, Compromiso para el Cambio, PRO, Cambiemos fueron pieles en las que fue mutando este proyecto y no sabemos si habrá una piel nueva más adelante. Y la otra cuestión son las élites, son los cuadros, digamos, en qué medida el radicalismo puede renunciar a su tradición, su identidad, sus símbolos y subsumirse en una identidad nueva y dejarse conducir completamente por un partido que tiene un proyecto, digamos, la UCR hace tiempo que no tenía un proyecto, digamos, de país, pero que es un proyecto que quizás no contiene todo el radicalismo, ¿no? Tuvo una rareza, pero para desarrollar después, un proyecto que se está consolidando y que tiene como particularidad cuyo líder, indiscutiblemente Mauricio Macri, no es un líder carismático y de poca densidad intelectual, ¿no? Y sin embargo es el líder indiscutido de esto que se está consolidando. Gabriel, gracias por venir. Un placer. A todo aquel que le interese, porque le interesa la política, más que recomendable, la larga marcha de Cambiemos. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos hemos repatriado a Olivia Sor, nuestra columnista femenina, chilena ella, y van a sorprenderse la enorme cantidad de argentinos que en 2017 no tienen conexión a algo tan elemental como el gas.